Pues buenos días, la saludo antes que nada con muchísimo gusto. Gracias Becky por esa introducción tan bonita que haces y en realidad toda la introducción, todos estos puntos que comentas, pues también a mí me dan la confianza de compartir este tema porque siempre cuando vas a compartir algo, siempre le preguntas al Señor si eso es lo que Él quiere. Y entonces ayer que estaba revisando estuve tentada a cambiar, a irme por otro rumbo, por otro tema que también tenía muchas ganas de desarrollar, pero este ya me lo había dado el Señor hace 2 semanas que lo empecé a leer. Y entonces, bueno, voy a compartir. Gracias a los pastores también, Alberto y Bianquita, gracias por la confianza, por la invitación y obviamente le mando un abrazo a Rosy y al pastor Adolfo también, porque pues sin ellos no tendría esta bendición de poder estar con ustedes, esta bendición que me hace muy feliz y agradezco que me hagan parte de este grupo. Es algo muy bonito y realmente me siento abrazada y lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Y bueno, dice Becky, el propósito de este grupo es de que la palabra de Dios sea predicada. Entonces yo espero cumplir con esa encomienda de predicar la palabra del Señor y que esta palabra realmente tenga un mensaje profundo para nuestras vidas y sea lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces yo les voy a pedir a mis amadas hermanas, por favor, que tomen su Biblia porque quisiera empezar leyendo, leyendo un pasaje, una historia muy bonita que seguramente ustedes ya conocen y que la han leído, pero vamos a leerlas todas juntas. Em, Creo que la versión que yo tengo aquí, porque obviamente extraje el contenido aquí digital, y es la Reina Valera, pero bueno, todas las versiones pues dicen lo mismo en palabras diferentes. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes 4, del versículo 8 al versículo 37. Y esta es una historia que seguramente ya conocen. Y miren, yo empecé a estudiarla porque les comento que cada semana hago contenido para los niños, cada semana. Entonces siempre estoy leyendo y haciendo estas historias, pero esta en particular saltó muchas cosas y empecé a desarrollarla para mí. Ujú. Entonces, bueno, es la historia de Eliseo, del profeta Eliseo, el que quedó sustituyendo a Elías. Elías ya se había ido, y quedó Eliseo y la mujer sunamita. Entonces vamos a ver algunas características de esta mujer, pero primero vamos a leer en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. ¿Ok? Entonces yo leo, ¿está bien? Y ustedes me siguen. Ujú. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba, subrayamos ahí, insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Fíjate, esas fueron las palabras de la mujer a su esposo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero para que cuando Él venga a nosotros se quede ahí. Y aconteció para que cuando él vino, no, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando delante de él, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió,
He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué? ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni es día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, ay, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y entonces, bueno, ahí se entiende que el siervo fue y le preguntó eso, y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo al Señor, no dije que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después se subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre de él y sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giese y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y se salió. Entonces, pues este es un tema realmente muy impactante y como les digo, mientras yo lo leía, aunque ya lo había leído otras veces, me saltaban muchas cosas y había cosas que me generaban muchas respuestas y empecé como a investigar y a indagar y a pensar y a preguntarle al Señor y bueno, el Señor me habló esto. Y este tema yo le puse fe que rompe barreras. Lecciones de la mujer tsunamita, porque realmente son lecciones y fueron lecciones para mí. ¿Cómo, cómo podemos nosotros vivir de esta manera en esa fe que es tan atrevida, pero al mismo tiempo una fe que es práctica y una fe que también es insistente?
Esa fe que muestra esta mujer realmente está como rompiendo muchas de las cosas de la época en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la iniciativa, en cuanto a hacer cosas, en cuanto a creer y ser insistente. Y sobre todo el actuar en fe al tener una prueba difícil. Como dijo Becky en la introducción, en realidad nosotros en nuestra vida pues tenemos diferentes tipos de pruebas y diferentes tipos de crisis de todos. Hay algunos que vivimos muchas crisis diferentes de salud, de economía, de separación, de divorcio, pero hay gente que vive también situaciones difíciles como esta. ¿Qué prueba más difícil puede tener una mujer que ver la muerte de su hijo y que su hijo se muera en sus propios brazos? Porque ella lo recibió, su esposo se lo mandó, ella lo tuvo con ella haciéndolos, dice en una parte sobre su falda y esperando horas. Y quizá ella sin poder, sin saber qué hacer, o esperando que el niño se pusiera bien, pero no sucedió así, sino que el niño murió. Esa es una prueba, yo creo, una prueba muy difícil para cualquier mujer y para cualquier mamá. Pero eso no empieza ahí. La fe de ella empieza antes. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que ella era empezando por ella, era una mujer importante. Dice al principio de ese texto que ella era importante. ¿Por qué dice la palabra que ella era importante? Pues seguramente tenía una posición destacada en Sunem. Quizá tenía recursos, y de hecho sí tenía recursos económicos, tenía recursos materiales, quizá poseía tierras, tenía sus lotes, y entonces eso le daba a ella una posición pues de solvencia, de estabilidad económica. Y no solamente eso, sino que ella también era una mujer respetada. Pero dice la escritura que Eliseo pasaba frecuentemente por Sunem y pasaba frecuentemente por donde ella vivía. Entonces ella le insistía a Eliseo a que comiera en su casa. ¿Por qué esta mujer le insistía a un hombre a que comiera en su casa? Pues así si nos planteamos la pregunta de esa manera, decimos, pues, ¿por qué invitaba a un hombre? Pero realmente la respuesta está en la misma pregunta, porque ella no estaba invitando a un hombre a comer a su casa, sino estaba invitando a un profeta a comer a su casa, a un siervo de Dios. Ella tenía discernimiento, ella sabía quién era ese hombre. Entonces, esta insistencia no era una necedad. Seguramente si tenía que insistir, pues yo dije ¿por qué insistía ella? Lo que yo pude haber pensado es de que había dos situaciones. O Eliseo se negaba cuando ella le invitaba, que le dijera, varón de Dios, venga, por favor, mi esposo y yo seríamos muy honrados de que usted viniera a comer a nuestra casa. Y a lo mejor le decía, muchas gracias en otra ocasión, muchas gracias en otra ocasión. Pero la mujer insistía, insistía, insistía sin importar si él le declinaba una y otra vez. Eso podría ser una cosa. Y la otra es de que a lo mejor pues si no le decía, él no iba a comer en su casa. Entonces, por eso cada vez que él pasaba, ella le volvía a decir otra vez, venga a comer a mi casa. Entonces, eh, la mujer no quería pasar por alto la oportunidad de expresarle ese interés al profeta. Ella deseaba con todo su corazón atender esas necesidades porque ellos andaban en el camino de un lado a otro, de un pueblo a otro, según como Dios los dirigiera, pues seguramente se cansaba y seguramente tenía hambre. Y ella tenía este discernimiento y esa sensibilidad para darse cuenta que ese hombre tenía necesidades y que era un hombre de Dios. Así que ella quería ser hospitalaria y lo mostraba insistentemente, pero qué lección, y esa fue la primera lección que yo aprendí. ¿Por qué? Porque la insistencia sí es un acto de fe, porque a nadie nos gusta que nos declinen o que nos rechacen. Cuando nosotros hacemos algo y no quiere ser recibido, ya muchas veces nosotros decimos, pues se la pierde. Yo ya le dije, ya le invité, ya le dije que le quiero bendecir, que le quiero compartir un mensaje y siempre me declina o siempre me rechaza. Pero esta mujer quería insistir porque ella era la que quería darle a él.
Ella era la que tenía ese regalo. Y por eso les comenté al principio, realmente muchas de las cosas que dijo Becky sí me confirman este mensaje porque estamos hablando nosotros. A lo mejor no tenemos bienes materiales, que siempre tenemos algo que dar, ¿eh? Siempre tenemos un poquito material que podamos dar. Siempre no podemos decir que materialmente no tenemos cómo bendecir a alguien porque estaríamos mintiendo. Pero en este caso, nosotros sabemos que tenemos un tesoro, que tenemos el evangelio, que tenemos ese mensaje que cambia y transforma las vidas. Entonces, claro que tenemos algo que dar, pero muchas veces nos hace falta insistencia. A la primera que somos rechazadas o ignoradas, nos damos por vencidas, pero esta mujer nos enseña que no, que la fe debe de ser insistente, que no debes de ofenderte porque tú deseas en tu corazón con toda tu genuinidad, con toda tu libertad, dar eso que tú tienes. Ella no quería pedir nada, ella no se estaba acercando a ese hombre de Dios para pedirle nada, ni para pedirle ni siquiera un consejo. Ella se acercaba porque ella quería darle algo, quería alimentarlo. Ella quería darle, ella decía, yo tengo algo para ti. Esa es la primera lección. Una fe, la fe que es insistente. Debemos de ser insistentes cuando queramos bendecir a alguien. La segunda lección es que ella era una mujer que tenía una fe sabia. Y aquí lo vemos en la manera en la que ella también involucró a su esposo. Eh, Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, dice que ella le dijo a su marido, he aquí, ahora, o sea, en una reflexión, en una meditación, ella ya había observado esto y le dijo, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Entonces ella le habló a su esposo, le expresó sus reflexiones, lo que ella pensaba, lo que ella había discernido, y después le dijo estas palabras tan bonitas que para decirle pues con la manera en la que ella se dirigía a su esposo y le dice, yo te ruego. ¿Sabes esas palabras cómo me impactaron? Palabras tan sencillas, tan sabias, tan humildes de este corazón tan respetuoso para su esposo. Ella tenía una convicción, ella ya estaba convencida que él era un varón de Dios. Ella ya estaba convencida que quería ser hospitalaria y sabía que era lo bueno de hacer. Pero ella expuso eso con sabiduría a su esposo y le dijo, yo te ruego y luego lo incluye y le dice que hagamos, tú y yo, vamos a hacer un cuarto, vamos a hacer un aposento para este profeta. ¿Y qué te parece si además de hacerle un cuartito, también le ponemos ahí su cama para que descanse, le ponemos una mesita, le ponemos una silla y le ponemos una lamparita, un candelero para que lo aluce? Así cuando él venga, cuando vuelva a pasar por aquí, no solamente coma, sino que se pueda quedar en ese aposento. Imagínate qué manera de hablarle al esposo, con respeto, incluyéndolo, diciéndole, vamos a hacer juntos y dándole un plan, diciéndole, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Por qué, hermanas? Porque finalmente las decisiones importantes de casa sí pasan por nuestros esposos. Era en ese tiempo y eso sigue siendo ahora. Sigue siendo lo mismo. Y esta mujer, que se ve que era una mujer de Dios con discernimiento, una mujer que tenía solvencia económica y que era respetada, ella no desafió en ningún momento la autoridad de su esposo, sino que usó toda su sabiduría para presentarle a él ese plan, dándole un contexto, diciéndole, mira, yo entiendo, le hace una observación, lo pone a pensar. Ella lo hizo reflexionar a él también. Entonces, imagínate lo importante que es también. Esta no será una lección para nosotras como hijas de Dios, como esposas, como misioneras, como siervas. ¿No nos pasa muchas veces que a lo mejor tomamos decisiones sin tomar en cuenta la autoridad de nuestro esposo?
sin consultarlos, sin ver qué es lo que piensan, sin presentarles un plan, sino que somos arrebatadas en decidir, en decir, esto es lo que vamos a hacer. Y muchas veces, algunas de las cosas que nosotros decidimos hacer, sí implica la utilización de recursos económicos, implica la inversión económica. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una decisión sin consultar la economía que es finalmente de toda la familia? Pero esta mujer no lo hizo así, ella fue reflexiva. Ella primero consultó si era la voluntad de Dios y estaba segura que era la voluntad de Dios antes de proponer, porque ella le dijo a su esposo, te ruego, palabras sabias, un tono humilde. Ella le pidió permiso y no le exigió. ¿Cómo son nuestras peticiones, hermana, cuando nosotros pedimos algo? ¿Mostramos humildad cuando le pedimos cosas a nuestro esposo? O son órdenes. Son órdenes que a lo mejor empiezan con la palabra, oye gordo, vamos a hacer esto. Oye amor, vamos a hacer esto. Vamos a ir acá. Vamos a hacer esto. Va a venir esta persona. Este, eh, ya ni qué te parece, ¿no? Solamente le ponemos el, 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 el cariño antes, pero después de eso viene una orden. Pero esta mujer no, dijo te ruego y dijo hagamos, mostrando qué tanto ella valora la participación de él, mostrando qué tanto ella quiere que él esté convencido de lo que se hace sin imponer, sino mostrando un trabajo, una construcción, una edificación en unidad, promoviendo la unidad de ellos como esposos. Entonces, pues ella lo conectó con esta razón válida y muchas veces eso sí nos falta. ¿Cuántas veces a lo mejor podría ser que nuestro esposo no esté muy de acuerdo con algo que nosotros le proponemos, pero sí debemos buscar sabiduría y ver si estamos transmitiendo el concepto correctamente, el proyecto, si lo estamos conectando con el propósito espiritual de eso que nosotros queremos hacer? Ella le puso la necesidad, esta es la necesidad. Eliseo, que es un varón de Dios, él necesita un lugar en donde descansar y nosotros sí podemos proveerle eso, sí le podemos dar una habitación con estos elementos. Entonces, ella pues no estaba viendo a Eliseo como hombre, como les dije, sino como un profeta, como un vocero de Dios. Entonces, lo que realmente de fondo esta mujer quería era tener la presencia de Dios en su casa. Por eso ella insistía, ven a mi casa a comer, ven a mi casa a comer. Ella lo que buscaba era esa presencia de Dios que viniera, pero no solamente se quedó en que venga a comer, sino que quiero que tengas una habitación aquí en mi hogar. Quiero que aquí haya un lugar especial y específico para que esa presencia de Dios esté. Por eso, fíjate, esta frase que de repente a mí me pasó de largo la primera vez y después no, es decir, pone ahí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Fíjese qué nivel también de observación de ella, un nivel de detalle, de proveer no nada más en la cama para que descanse, sino de todo lo que él pueda necesitar. Eso me impactó también de esta mujer. Fíjense, nosotros, yo creo que ustedes también en muchas ocasiones habrán recibido hospedaje en algún lugar. Yo en muchas ocasiones, gracias a Dios, he tenido la bendición de ser hospedada en diferentes lugares y siempre, pues muy agradecida porque sí, quien te recibe lo hace de todo corazón. Pero ha habido algunas ocasiones, yo creo que dos, muy específicas que han impactado mi corazón por siempre. Por el nivel de ese amor y de ese detalle, que dices, ¿cómo es posible que esta mujer haya pensado en tanto, en ponerte la canastita de las frutas, en ponerte otra canastita con snacks por si te da hambre, en ponerte otra canastita con un cepillo de dientes, una toallita facial, una pastita de dientes, unos Kleenex, así como pensando en todo lo que ellos puedan necesitar? El agua, agua en la noche para que tomes. Y entonces
Aquí esto me acordé cuando leí esta parte otra vez. Cómo ella puso toda su atención en realmente bendecir a este hombre. Qué, qué, qué hermoso, qué detallista, qué observadora. Pero finalmente, como les digo, como ella buscaba la presencia de Dios en su casa, entonces, bueno, aquí hay un simbolismo muy bonito en esto, porque el aposento, pues sí representa ese lugar al cual nosotros vamos delante de Dios. Vamos a ese aposento. Representa ese lugar en nuestro corazón en donde Dios habita. Un lugar en nuestro corazón especial donde está la presencia de Dios ahí. Y estas otras cuatro cosas también son simbolismos muy bonitos que representan una cama, sino el descanso, sino que nosotros podemos realmente descansar en el Señor, poniendo todas nuestras cargas sobre Él. Un lugar de restauración, porque nosotros sabemos que al dormir biológicamente nuestro cuerpo se restaura. Por eso dormir no es una vanidad, no es una vanidad. Fíjense que yo desde que empecé este año dije, voy a regular, tengo un sueño muy inestable, duermo muy poco, y dije, no puede ser así, realmente no estoy haciendo bien en dormir tan poco, tan inestablemente. Y yo me propuse el dormir y me puse como meta de año nuevo, voy a dormir 8 horas. Pero sabes, hermana, qué tan difícil es. No puedo ni siquiera llegar a las 6. No he podido ni un solo día siquiera poder llegar a dormir 6 horas. Ya no puedo, mi cuerpo está muy desregulado. Pero lo hice no porque yo quiera dormir ni porque quiera descansar, sino porque no descanso, porque a veces uno está tan afanado o tan involucrado con el trabajo que realmente no tomas ese tiempo para descansar, ni para dejar que tu cuerpo se restaure. Durante la noche nuestros órganos internos se restauran, se purifican, se limpian. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma necesita esa restauración y nosotros la encontramos ahí. Entonces, dentro del aposento de ese lugar especial, había una cama para poder descansar en el Señor. La mesa, ¿qué representa la mesa? Pues puede representar dos cosas. La mesa, pues el lugar donde nosotros nos alimentamos, donde ponemos nuestros alimentos para comer, la comida, literal, la que nos da fuerza a nuestra vida, pero también representa ese lugar, como ahorita yo estoy en una mesa y aquí tengo mi libreta y está la Biblia y están mis plumones y están mis cosas con las cuales pues no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra también que sale de su corazón para nutrir nuestra vida. Entonces la mesa también puede representar ese lugar donde nos alimentamos, la silla, una silla para sentarnos. Y la silla es muy curiosa porque es como un descanso en guardia. Estamos sentados, pero al mismo tiempo estamos listos para pararnos, ¿sí o no? Cuando estás acostado, estás descansando, eso es definitivo, pero cuando estás sentado, estás como en una posición de aquí estoy, pero me puedo parar en cualquier momento, representando también la paciencia, el esperar en el Señor, pero también el estar listo para actuar en el momento en que Él me requiera algo. Y la lámpara, pues es la luz, es la palabra de Dios, su palabra es la que alumbra nuestra vida, nuestro camino. Entonces, si se fijan en estas cosas, en este simbolismo, aunque lo maneja así muy rápido, vamos a hacerle un cuarto y vamos a poner esto, pero ahí está representando todas estas cosas, ese lugar que finalmente iba a estar en su casa de ella, en su casa, en su vida, ahí había puesto esas cosas. Entonces, esa es la otra lección. La tercera es una fe que sirve con solicitud. Y aquí solicitud se refiere a este empeño, a este esmero que se pone en hacer las cosas. Ella era solícita, dice la palabra de Dios que ella era solícita y eso quiere decir que ella respondía rápido. Ahí mismo dice que él le decía al siervo, llámale a la mujer, dile que venga. Entonces, cuando el siervo le llamaba, ella rápidamente estaba ahí, inmediatamente para atenderlo,
para saber, pero como era solícita y como lo hacía con esmero, seguramente ni siquiera tenían que llamarla porque ella estaba lista para responder en cualquier momento. Ay, cómo me impacta a mí eso. ¿Cómo nosotros somos para brindar nuestro servicio a Dios? O sea, tenemos ese nivel de solicitud para cuando somos llamadas, demos una respuesta inmediata, que respondemos a Dios rápidamente y que estemos atentas para escuchar cuando somos requeridas para hacer algo. Cuando nos piden algo, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos piden cualquier cosa, nosotros tenemos autoridades. Cuando una autoridad te pide algo, ¿cómo respondes a la autoridad? ¿Le respondes rápido? ¿Le dices claro que sí, enseguida? ¿A qué hora? ¿En dónde nos vemos? ¿Qué llevo? ¿Somos solícitas en dar respuesta? ¿O nos tienen que andar buscando por cielo, mar y tierra para que nos encuentren? Nos tienen que hacer 10 llamadas, 20, 30 llamadas para responder. Y como decimos, hay a las 500, no nuestro dicho, hay a las 500 respondiste. O sea, ¿saben lo que estamos haciendo o de repente nos ausentamos y ni avisamos, ni enteramos de lo que estamos haciendo? ¿Cómo somos nosotros como siervas de Dios en esa solicitud, en ese esmero para trabajar? Esta mujer estaba dispuesta, estaba atenta. ¿Por qué estaba atenta? ¿Por qué estaba dispuesta? Pues porque reconocía la presencia de Dios en ese siervo también. Reconocía la autoridad espiritual que tenía él. Entonces, pues esa es una llamada de atención para nosotros. Si reconocemos la autoridad espiritual que Dios ha depositado también en los siervos y siervas de Dios que nos presiden y que nos preceden, porque ellos representan esa autoridad también. ¿Qué tanto solícitas somos en dar respuesta a lo que nos es requerido? Y luego, la otra lección es que finalmente esta mujer sí era una mujer de fe, era una mujer de posición económica, era una mujer que tenía discernimiento, pero seguía siendo una mujer. Y aquí nos damos cuenta de una debilidad y esta fue una debilidad que también me llamó la atención al principio. Dije, pero ¿por qué contesta esto? ¿Por qué esta mujer da esa respuesta? Cuando Eliseo pues estaba asombrado por el nivel de atención de ella, él quiso como compensarla, él quiso hacer algo por ella y entonces le preguntó, ¿quieres que haga algo por ti? Y ella le dijo, estoy bien, todo está bien. Diciéndole, pues no, realmente no te estoy pidiendo nada, yo soy la que te quiero bendecir. Todo bien, vivo bien, aquí habito entre mi pueblo, no necesito nada. Por eso le preguntó al siervo, ¿qué hacemos? Tú que sabes que ella necesita. Y fue que el siervo le dice, no sabes, no tiene hijos. Entonces, él le dice, vas a tener un hijo en un año. Entonces, la respuesta de ella fue sorprendente para mí porque le dijo, no. No, Señor mío, no, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Oye, qué respuesta. En vez de que ella se pusiera feliz, que dijera, ¿de verdad? ¿En serio? Gloria a Dios, lo que siempre había querido, gracias. Ella dijo, no te burles de mí. En esta historia, esta mujer, en esta historia no se revela que ella haya deseado un hijo como en otras ocasiones donde las mujeres le pedían a Dios porque era una afrenta muy grande no poder concebir. Entonces hay muchas historias en las que vemos que la mujer sí pide un hijo, pero en esta ocasión no. Sin embargo, cuando Eliseo le dice eso, se ve que tocó una herida. Piensen en la respuesta y vean cómo había una herida en ella. Había un dolor, porque le dice, no te burles de mí. Entonces ella estaba dolida. Había, pues siempre no poder concebir, pues es un motivo de tristeza o de vergüenza, pero en esos tiempos era una afrenta aún mayor porque se consideraba hasta una falta de bendición, como si Dios no estuviera contigo.
O sea, la bendición de Dios que no estaba. Entonces imagínate el peso para ella y la carga de no tener un hijo. Entonces ella, esa respuesta, el generar, ella ni siquiera se quiso hacer la ilusión, ni siquiera por eso no contestó con alegría, como que no se quiso hacer la ilusión de, era una incredulidad. Qué curioso, ¿no? Esta mujer que actúa con fe, al mismo tiempo es como una respuesta paradójica. No me quiero ilusionar, por favor. Eso es imposible. No ha sucedido en toda mi vida. Mi hombre ya es mayor. O sea, cuando ya dicen el hombre es mayor, pues seguramente a lo mejor ella también, a lo mejor no tanto como él, pero ya no había posibilidad de concebir. No te burles de mí, le estaba diciendo ella. Entonces, eso no quiere decir que ella estaba diciendo que Eliseo era burlesco o que era irrespetuoso o que estaba siendo sarcástico, ni nada de eso, sino que ella temía, las palabras de ella era un temor por la decepción, por ser engañada, por verse decepcionada, aunque no haya sido la intención de Eliseo. Entonces la incredulidad que ella enfrentó fue como una lucha con su fe. O sea, sí creía en Eliseo, sí sabía que era un varón de Dios, sabía que era un profeta, pero en ese momento el dolor de su pasado le ganó la herida del pasado en ese momento específico. Entonces, esto, hermanas, realmente sí muchas veces refleja esas áreas de nuestra vida que todavía tienen dolor. Sí, sí somos unas mujeres de fe. Sí, sí creemos en que Dios es poderoso y que Él tiene poder para responder y para hacer milagros, pero muchas veces hay áreas en nuestra vida que han sido tan dolorosamente ocultas, escondidas, que creemos que ya Dios ya no va a obrar ahí. Algo que ya dimos por perdido, una batalla que creemos que Dios ya no va a hacer nada ahí, algo que a lo mejor pedimos por tanto tiempo, que oramos por tanto tiempo, que no se respondió y entonces lo di como perdido. Me ilusioné y me desilusioné, me ilusioné y me desilusioné porque no sucedió. Se veía como que, pero no. Y entonces decidí guardarlo, pero me causó una herida ahí profunda. Y cómo esas situaciones finalmente en los momentos en los cuales Dios nos está hablando, ya no podemos escuchar que es Dios el que está diciendo yo voy a obrar en esa situación. Qué importante es, hermanas, dejar que también Dios sane esas cosas de nuestro corazón, esas heridas ocultas, porque a veces sí tenemos, pero las escondemos. Aquí realmente no fue la intención de Eliseo, fue como algo espontáneo, pero era profeta, le dio en el mero, en la mera llaga, decimos, ¿no? Era un profeta, él supo lo que estaba ahí. Entonces, hermanas, nuestra fe en realidad no está en lo que las personas pueden hacer, sino en las promesas de Dios. Y si el Señor dijo que Él hará, pues es que Él hará. La obra es de Él. Y si Él dice que Él sigue trabajando, es porque Él sigue trabajando, aunque nosotros no hayamos visto la respuesta en el momento en el que nosotros queríamos. Entonces, las promesas de Dios, dice la palabra, que son en el sí y en el amén. Entonces no están, hermanas, sujetas a nuestras emociones. Cuando Él dice que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Las promesas de Dios no dependen de cómo me sienta yo, si yo creo que se puede o que no se puede. Las promesas de Dios se cumplen porque dependen de su poder y dependen de su propósito. ¿Mm? Qué increíble, qué lección, ¿verdad? La siguiente es esta fe que actúa en las crisis, en los momentos de crisis, como hemos mencionado. O sea, todos pasamos por momentos de dificultad. Entonces aquí, después de esto, después de que nació el bebé y se hizo el milagro, Dios le dio a ese niño que lo crió con alegría y todo, y avanzó de edad. Aquí el dato de cuántos años tenía ese no lo chequé, pero seguramente era un niño, adolescente, pero tenía la edad suficiente para haberse ido con su papá. Entonces fue con su papá a trabajar
Y quién sabe qué fue lo que pasó. Lo que dice ahí es que el niño empezó a gritar porque le dolía muchísimo la cabeza. No sabemos qué es lo que le pasó, pero súbitamente tuvo un dolor en la cabeza. Su papá dijo, llévenselo a su mamá. Se lo llevaron. Ella lo que hizo fue abrazarlo y en poco tiempo, en algunas horas, seguramente porque ahí dice hasta mediodía, entonces las horas de la mañana, en un momento, su hijo estaba muerto en sus brazos. Qué tragedia. Eso es una tragedia. Es un dolor grandísimo. Pero la reacción de ella es sorprendente, porque estaba con su hijo en sus brazos y la reacción de ella no fue gritar, no fue llorar, no fue cuestionar a Dios, no fue desesperarse, sino que fue actuar. A pesar del dolor, hermana, que esta mujer estaba sintiendo, porque seguramente estaba sintiendo un dolor interno, ella no se paralizó, sino que lo primero que hizo fue llevar al niño hacia ese aposento que había preparado para Eliseo. Entonces fue a ese lugar que había ahí, a la presencia de Dios. Ese no era el momento de llorar, ese era el momento de actuar. Ella corrió hacia donde sabía que ese lugar que había hecho para que la presencia de Dios habitara. ¿Qué habríamos hecho nosotros en una situación? Y yo de verdad que nada más de pensarlo me causa un temor y nada más de imaginarlo se contrista mi corazón. ¿Qué habría hecho yo en esa situación? Si lo imagino así, si algo terrible, cualquier cosa terrible me sucediera. Y normalmente nosotros decimos que jamás esto nos pase, que nunca, ojalá, Señor, líbrame del mal. Pero a veces lo decimos en el sentido de que no me pase nada malo a mí, que no me pase nunca nada terrible, Señor. Yo no quisiera tener que vivir una cosa como esta, pero ¿y si nos pasa? Y si estamos en la situación de enfrentar una situación de un dolor supremo, superior, un dolor fuerte como este, ¿qué haríamos? ¿Cómo respondería yo? Y yo, hermana, quisiera pensar que sería espiritual. Yo quisiera pensar que yo tomaría esta actitud que tomó esa mujer de correr a la presencia de Dios antes de hacer nada, pero realmente yo no lo sé, no lo sé. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y en esa lógica, hermana, yo pienso que realmente para poder darle una respuesta de Dios a Dios así, en una situación tan extrema, es porque en nuestra vida hemos sido fieles en todas las pequeñas decisiones, en todas. Si hemos buscado la presencia de Dios en todas las situaciones de nuestra vida, en las más pequeñas, si hemos podido resolver con diligencia aquellas situaciones difíciles, incluso las que tenemos con las personas, esas pequeños disgustos, esas pequeñas molestias, esos pequeños malentendidos, somos capaces de resolverlos espiritualmente, buscando la voluntad de Dios para esas pequeñas situaciones. Entonces, si nuestra vida nosotros llevamos este buscar de Dios, esta guianza de Dios, este de veras crucifixión de nuestra carne con Cristo, estamos juntamente crucificadas y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y si eso es una realidad de nuestra vida, todos los pequeños momentos, entonces a lo mejor si es que nosotros vivimos una situación temible y trágica y dolorosa como esta, a lo mejor vamos a poder dar una respuesta espiritual al Señor. Nos estamos preparando, hermanas, y sabes, muchas veces no nos estamos preparando porque pensamos que algo así no nos va a ocurrir, no porque no lo deseamos, pero debemos estar preparadas. La otra, lección de la mujer tsunamita, pues ella, pues
no se limitó por las objeciones humanas para que ella actuara. eh, Salió, le dijo a su esposo, aquí fíjate, a pesar de que en esta respuesta de ella sabía que debía hacer algo, lleva al niño al cuarto y baja y le dice a su esposo, sabes, te ruego que envíes conmigo uno de tus criados, porque obviamente una mujer no podía andar sola. Entonces le dijo, te ruego otra vez, te ruego que envíes conmigo a uno de tus criados y a una asna. Pero aquí le dice, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Entonces, aunque empieza sus frases con este ruego, aquí vemos como un tonito un poquito diferente, un tono más resuelto, más frontal, más directo. Y le dice, necesito que tú proveas esto y te lo ruego porque voy a ir a buscar al profeta. Entonces, ¿qué será? Le está diciendo, de todas maneras voy a ir. Él la cuestiona y le dice, pero ¿por qué vas a ir a verle hoy si hoy no es luna nueva, no es día festivo? O sea, no es en día, no hay servicio, ¿no? Como decir, ¿por qué vas a ir si hoy no hay servicio? O sea, no es día de ir a la iglesia, no es día de ir al culto, ¿por qué vas a ir a buscar al profeta? Entonces ella, o sea, él como que no entendió, él no sabía, ahí en este momento ella no le dio la información, ella no le dijo, nuestro hijo está muerto. ¿Por qué no se lo dijo? Pues no lo sé, pero ella ahí sí falló en darle la información correcta, a lo mejor por la prisa, por la actitud de ella de hacer de resolver la situación, solo le dijo, voy a ir ahora. No discutió con él, le dijo, paz, como no te preocupes, pero tengo que ir. Y entonces él confiaba en ella y finalmente sí la dejó ir. Ella fue y buscó al profeta. Entonces, sí, ella muestra esta confianza en que Dios tiene control, pero ella también tomó una determinación que no tuvo detenimiento. Ella sabía lo que debía de hacer y lo hizo con una decisión, con una fe, con una determinación también. Y bueno, en el último de las cosas que para mí yo aprendí muchísimo de esta mujer es que ella, sabes, buscó directamente la fuente. Ella fue con la fuente. Él tenía un criado, pues Eliseo tenía un criado. Entonces ahí en esta vemos, recordemos que Eliseo la vio y la reconocía. Era una mujer que le había dado mucha bendición, que lo había bendecido, que había procurado su bienestar. Obviamente Eliseo conocía muy bien a la mujer sunamita, de manera que cuando ella venía caminando, él la reconoció. Entonces, con la misma diligencia con la que ella trató a Eliseo, Eliseo también le dijo a su criado, corre, ve, encuéntrala, pregúntale, o sea, qué raro que me venga a buscar. Algo ha de haber sucedido, ve, pregúntale si todo está bien. Él lo intuyó, pero dice que Dios no le había revelado a él lo que había pasado. Entonces, por eso mandó al criado a preguntarle. Pero cuando se encuentra con el criado y el criado le pregunta, oye, pregunta Eliseo que si todo está bien tu esposo, está bien todo con tus cosas, con tu familia. Y ella le contestó, todo está bien. Qué curioso, ¿no? Ella venía a la mejor desesperada, a la mejor desgarrada, angustiada, y de hecho sí, sí venía de esa manera, pero al criado le dijo, todo está bien. Qué contradicción, ¿no? O sea, su hijo está muerto, pero ella le dice al criado, todo está bien. ¿Y qué quiere decir eso? Pues varias cosas. Una, pues de que ella sabía que iba a recibir un milagro y sabía en dónde iba a estar ese milagro. A pesar del dolor, ella mostró dominio propio también. A pesar de lo que ella estaba sintiendo, ella mantuvo la calma. No se desvió tampoco en darle explicaciones innecesarias porque no era el siervo el que le iba a resolver el Giesi, sino Eliseo, con quien Dios estaba. Entonces el enfoque de ella era buscar directamente el milagro en la presencia de Dios. Y sabes, hermana, también muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles y a veces, aunque queremos pensar y creer que todo mundo nos entiende, eso no es así.
O queremos pensar a veces que a todo mundo le importa nuestra situación, pero tampoco no siempre es así. Y sí hay personas que son bien intencionadas, pero no siempre tienen esa palabra de sabiduría que necesitas. O ese consejo esa palabra de ciencia, la palabra precisa. A veces nosotros queremos depositar nuestros problemas, nuestras angustias en los oídos equivocados, en los oídos incorrectos, de donde sabemos que no va a venir la respuesta. Y pues a veces sí hay oídos que solo son curiosos, que solamente quieren saber. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos de las situaciones que nosotros estamos viviendo. No se trata de ser hermético, no se trata de tener desconfianza ni nada de eso, pero se trata de saber en dónde depositar, en dónde buscar, de tener la claridad de dónde va a venir la respuesta. No todos tienen que saber nuestros problemas y a veces somos muy fáciles para enterar a todos de lo que nos está pasando. Entonces, esta mujer le dijo al siervo, todo bien, pero ella corrió hasta Eliseo y cuando llegó a donde estaba él, se le aventó a los pies en este acto de humillación y de súplica. Entonces, qué determinación de ella también, de ir. Ahí le dijo ella, yo no te pedí este hijo, yo no te lo pedí, yo no te dije, necesito un hijo, ora por mí, tú oraste por mí y me dio Dios este hijo por esta respuesta. Entonces ahora mi hijo está muerto. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ella, Eliseo le dio una respuesta, le mandó al siervo, le dio el bastón, le dijo, ve, pero ella le dijo no. Y ahí es donde se ve la determinación de ella también. Oh, no, no vas a mandar al siervo, vas a ir tú conmigo. Directamente vamos a ir. Y tú eres el que vas a orar por mi hijo. Ella entendía de dónde iba a venir el milagro, sabía a quién acudir. ¿Por qué? Porque realmente ese profeta sí representaba la voz de Dios. Entonces, después la historia pues ya la leímos, en qué culmina, o sea, culmina en que el profeta fue y eh, pues le dio calor al niño, oró y después el niño se levantó, estornudó y se levantó y le devolvió a su hijo. Qué lecciones tan bonitas, tan hermosas, tan fuertes en realidad que nos enseña esta mujer. Esta ejemplo de este tipo de fe que no se rinde. Es un tipo de fe que no solamente se mostró cuando ella tuvo el problema, sino que se mostró desde antes, en la forma en la cual ella actuaba, en la forma en la cual ella vivía, que ella era perseverante también. Entonces, aprendemos de ella que no nada más es de creer, sino también de actuar, de tener determinación y de actuar con sabiduría, confiando en que Dios es el que tiene siempre la última palabra. Esta mujer no se dejó limitar, o sea, sí a lo mejor había algunas barreras, algunas limitaciones, pero ella no se dejó limitar. No dejó que esas barreras, obstáculos, objeciones o cosas en su contra la detuvieran de hacer lo que ella debía de hacer. Y ella vio la mano de Dios actuar poderosamente en su vida. Nosotras, ¿qué hacemos cuando enfrentamos la muerte de algo? No precisamente de alguien, quizá es de algo que Dios nos haya dado, algo que nosotros recibimos de Dios, porque recibimos de Dios muchas cosas y muchas cosas que ciertamente nosotros no le hemos pedido. A lo mejor un proyecto, un sueño que parecía imposible de alcanzar y que sientes que ya nunca lo vas a alcanzar. A lo mejor un hijo que está perdido o en el mundo o en las adicciones y que también parece imposible
O sea, lo viste, a lo mejor dices que mi hijo sí iba a la iglesia y sí se gozaba en las cosas del Señor y ahora lo veo como está y me parece imposible, es como, como algo que está muerto. A lo mejor el ministerio, a lo mejor tú sientes que el ministerio está en este lugar de, de, de decadencia donde ya no puede arrancar, donde ya no puede avanzar. A lo mejor es el mismo matrimonio donde sientes que ya no hay y cuántas veces nos toca escuchar decir es que ya aquí ya, o sea, ya siento que se ha muerto la relación. Cosas que en su momento fueron esos regalos que Dios nos dio y que parecen ahora estar muertos. Una de las cosas que aprendí de estas lecciones de esta mujer es de que muchas veces nosotros no debemos aceptar esas pérdidas como definitivas. A veces realmente lo damos por muerto ya. Es decir, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero esta mujer no lo dio por muerto. Y, y algo importante e impactante para mí es esto, el no permitir que el enemigo nos quite lo que Dios nos ha dado al perder la esperanza, porque perdemos la esperanza. Cuando pierdes la esperanza, es como que el enemigo ya te quitó lo que Dios te dio, porque Dios te lo dio. Entonces, si Dios te lo dio, Dios tiene poder para restaurar las cosas y para hacerlas vivir otra vez y traerlas de nuevo a la vida. ¿Cuántas veces nosotros vivimos situaciones que sí parecen que son insuperables? A lo mejor ahorita tú misma estás pasando por alguna prueba que no sabes cómo enfrentar. Yo no lo sé, pero puede ser. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que esta mujer nos enseña, lo primero que vamos a hacer es correr a la presencia de Dios, en donde está el Señor. Vamos a ir a ese lugar donde está esa cama, está su presencia y vamos a descansar en Él. Vamos a buscar su palabra porque esa es la luz que nos va a guiar en realidad a hacer a las cosas que debemos de hacer. Y vamos a estar listas esperando la respuesta, porque ahí está esa silla. No es descanso, es estar presto. Para la hora que el Señor hable, yo estoy lista para correr, a hacer lo que Él me diga. Una fe que no es pasiva, sino una fe que está dispuesta a actuar en cualquier momento, aun cuando todo parece perdido. Esta mujer no aceptó la muerte de su hijo. Entonces, hermana, nosotros a veces, ¿por qué aceptamos los problemas? ¿Por qué aceptamos que esos problemas nos detengan y que detengan que se vea la gloria de Dios en nuestra vida? Dios quiere manifestar su gloria. ¿Por qué damos las cosas por perdidas y por muertas? Así que esta mañana, mi hermana, mi amiga, si tú estás enfrentando una situación como estas, de algo que tú sientes que está muerto, la palabra que el Señor quiere darte ahora es que no está perdido, que Dios quiere restaurar, aunque parezca acabado, aunque parezca quebrado, lo que sea, un sueño, un hijo, un matrimonio, un ministerio, un, un anhelo, la salud, pero tú debes actuar, tienes que poner tu fe en acción, tienes que ir a la presencia de Dios, levantarte. Puso el problema en la cama, la situación, el niño lo puso ahí, lo puso ahí en esta posición de descanso, ahí lo puso, como es en este acto de yo voy a descansar en lo que Dios va a hacer.
Entonces, hermana, si tú tienes una necesidad muy grande, si tú necesitas recibir un milagro de Dios, postra tu corazón delante de Dios, postra esa situación en esa cama y descansa, entrégale al Señor ese dolor, entrégale al Señor esa pérdida, entrégale al Señor esa esperanza que está rota y pídele al Señor que Él sea el que te dé las fuerzas para resistir, que te dé las fuerzas para seguir insistiendo, así como hizo esta mujer, insistió, 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 insistió y actuó y perseveró. Y estas palabras tan hermosas de decir, todo está bien, por adentro a lo mejor yo tengo todo esto sucediendo, pero yo sé que en las manos de Dios todo está bien. No porque yo lo esté viendo, no porque yo vea que las cosas ya están como yo quisiera, sino porque yo puedo confiar que Dios es el que tiene el control de todo. Hoy, hermana, hoy es ese momento y es ese día para declarar que lo que Dios nos ha dado no nos los va a quitar nadie. Escucha la voz de Dios, toma ese momento para orar, para leer, para ir a su palabra. Debes de permitir que el Señor te hable, que Él sea el que nos llene de esa paz, que Él sea el que nos dé la esperanza en medio de donde ya no se ve nada, en medio de las tormentas, de las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Él y Dios es fiel. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Eh, si oramos para darle gracias a Dios. Y yo la sigo invitando, hermana, que usted lea esta historia, léala. Yo sé que Dios le va a hablar, es una historia hermosa. Y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hacer las clases de los niños, porque tiene uno estas oportunidades de encontrarse con estas verdades tan preciosas en la palabra. Vamos a orar, hermana. Y yo sé que usted me escucha, usted está delante del Señor, el Dios está aquí y esta es su palabra. Vamos a orar y el Señor va a escuchar. Él sabe todo lo que cada una de ustedes está viviendo en este mismo momento. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y nosotros vamos a disponernos a ser esa mujer que va delante de su presencia y que cree en el poder que Él tiene para hacer las cosas. Cierre sus ojos, hermana, y oremos juntas. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos das, por esta mujer de esta ciudad. No dice su nombre, pero es la mujer que vivía en Sunem, la mujer sunamita. Y hoy, Señor, nosotros reconocemos que como ella, también enfrentamos muchas situaciones difíciles, trágicas, muchas veces tristes. Y esas situaciones, Señor, sí nos retan, nos desafían a confiar en ti plenamente. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener ese tipo de fe que ella mostró, esa fe insistente, esa fe que actúa, esa fe que persevera, aún en medio de las pruebas más difíciles. Y aquí estamos, Señor, todas juntas, todas unidas, también queriendo depositar, Señor, nuestras cargas sobre ti. Entregarte, Señor, estos problemas, estas cosas que nos han angustiado, que nos duelen tanto. Pero solamente, Señor, podemos postrarnos con humildad ante tus pies, confiando en que tú eres el único que tiene la última palabra, el único que puede hacer surgir, Señor, el agua de las piedras y flores en el desierto. Tú eres el único. Por eso, Señor, te pedimos que tú resucites aquello que parece haber muerto delante de nosotros, de nuestras vidas. Aquellas cosas, Señor, que parecen haberse esfumado, que parecen haber desaparecido, pero que a veces ahí están en nuestro corazón todavía causándonos dolor. Aquí los entregamos, Señor, delante de ti. Sabemos que tú eres, Señor, esperanza. Yo te pido, Señor, que tú restaures esa esperanza en los corazones de cada una de tus hijas. Enséñanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón y a esperar en tus promesas, a poder visualizar ese aposento con estas cosas, lugar de descanso, buscar tu palabra, meditar, orar,
ir a la fuente de luz, la que nos guía en todo paso que debemos dar y estar dispuesta, Señor, para obrar, para escuchar tu voz y actuar en fe, hasta ver manifestada tu gloria, para pelear, Señor, con oración. Sabemos que tú vas a obrar. Padre, te pedimos que tú avives en nosotras el deseo también de servirte con esa solicitud que hizo esta mujer, con ese esmero, con esa dedicación, con ese detalle, con ese corazón dispuesto. Que cada una, Señor, actuemos de esa manera todos los días de nuestra vida, que podamos ser luz también y testimonio de tu amor y de tu poder en los lugares a los cuales tú nos envías a cada una de nosotras, en los lugares en los cuales a cada una de nosotras tú nos has llamado a servir. Yo te pido, Señor, todo esto, y yo sé que tú obrarás, Señor, y que estas bocas, Señor, proclamarán alabanza, Señor, por tus grandes maravillas. Lo creemos así y lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.